para comer rico y estar bien hay que cuidar la pancita. Y por eso la hernia hiatal puede ser complicada para nuestra salud. Cuando empieza esa quemazón y ese ardor que sube hasta la garganta. Así que vamos a prevenirla y por eso lo vamos a hacer de la mano del experto, el doctor Esteban Ruiz Blanco. Como siempre, doctor, un placer tenerlo en casa. Muy buenos días. Mucho gusto, encantado. Doctor, ¿cuándo, en qué momento se le diagnostica a un paciente hernia de hiato, como dice aquí? Bueno, la hernia de hiato o hernia hiatal básicamente es un diagnóstico de un problema anatómico, es decir, tiene que ver con la estructura del cuerpo, del tubo digestivo. Entonces, en un repaso rápido de anatomía, básicamente nosotros tenemos un tubo que comunica la garganta profunda con el estómago, que es la bolsa donde se contiene el alimento después de la alimentación, y justo en el borde entre el esófago y el estómago tenemos un pinzamiento, una forma que estruja aquí el lumen, justamente en esta parte, que es el diafragma. Bueno, lo que es esófago debería estar en el tórax, es decir, en el pecho, y lo que es el estómago debería estar en el abdomen, debajo del diafragma. Cuando alguna parte del estómago supera este hiato, este orificio que se llama hiato, es un sinónimo de orificio, sinónimo de agujero. Cuando una parte de este estómago se hace para arriba, hacia el tórax, como en esta otra imagen, tenemos una hernia. Entonces, ¿qué pasó aquí? Esta parte final del estómago se hizo para arriba. Entonces tenemos pedazo de estómago, un fragmento, un segmento de estómago, que es esta, que está por encima del diafragma, y eso se conoce como hernia hiatal. Ahora, usted decía, doctor, que esto es anatómico, es decir, ¿hay hábitos o cosas que puedan complicarlo o básicamente es porque se da, porque la anatomía de nuestro cuerpo reacciona por algo? Podemos tener varias formas o varios orígenes de la hernia del hiato o de la hernia hiatal. El primero es congénito. Hay personas que nacen con un diafragma con el orificio un poco flojo, un poco relajado y fácilmente la presión intraabdominal puede superar este orificio y hacer que el estómago se trepe hacia el tórax en una parte. Esos son la minoría de casos. Hay otros casos de pacientes que han recibido, por ejemplo, algún trauma, sobre todo traumas penetrantes como acuchilladas, apuñaladas a nivel de la parte alta del abdomen o baja del tórax, o bien cirugías que afectan el músculo del diafragma, hacen que éste pierda fuerza y esta disrupción o este cambio de fuerza aumenta el hiato, entonces emerge el estómago. Y por último, pues las enfermedades del alma, ¿verdad? Las enfermedades del almanaque. Conforme vamos envejeciendo, este músculo, como todo músculo, ¿verdad? Como si fuera el bíceps o el cuádriceps, este músculo empieza a adelgazarse, la capacidad de reclutamiento de fibras musculares deteriora y entonces se vuelve más laxo, más flojo. Y esta flojera muscular a nivel del diafragma hace que primero no estruje tanto, no ejerza tanta presión a este nivel. Y lo otro, que se ensanche un poco, con lo cual es más fácil que pase parte del estómago hacia el tórax. Tenemos que recordar, nada más para aclarar un punto, en el abdomen, en nuestra panza, tenemos una presión que es más alta usualmente que la presión atmosférica. Sin embargo, en el tórax tenemos una presión que es más baja que la presión atmosférica. Entonces, por gradiente de presión alta en la panza a presión baja en el pecho, es más fácil que se escurra el estómago hacia donde están los pulmones, hacia el tórax. Entonces, tenemos varias cosas anatómicas que si este orificio es muy laxo, fácilmente emerge el estómago a través del mismo. Ahora, mucha gente se pregunta, doctor, la hernia ya puede aparecer después de padecer de gastritis o padecer de cualquier problema aquí en el sistema digestivo, ¿verdad? Reflujo, qué sé yo, tantos malestares que hay. ¿Son consecuencia o dan como consecuencia esto o van totalmente separadas? Bueno, eso es una excelente pregunta y a veces tenemos que detenernos mucho los gastroenterólogos para explicarlo. La hernia hiatal per se, o sea, la hernia hiatal como tal, no produce síntoma alguno. Es una condición estructural, es una condición anatómica que favorece la producción de regurgitación. ¿Y qué regurgita? El contenido que tenemos en el estómago. Esta parte que tenemos acá, que he estado explicando y describiendo, que es el orificio, el hiato, con la integración del diafragma, en esta parte del diafragma se conoce como crura. Esta crura tiene un tejido elástico fuerte, que es como una malla que atrapa el esófago alrededor y hace que se sostenga el estómago en la parte abdominal. Aparte de eso, el mismo esófago tiene un esfínter, una válvula que se cierra y se abre, se cierra y se abre como un músculo que previene la regurgitación. Todo esto se integra en lo que conocemos como la barrera antirreflujo. La hernia es un defecto, uno de tantos, que puede tener esa barrera antirreflujo.
Entonces, hay pacientes con hernias hiatales pequeñas, que son lo que más diagnosticamos, que posiblemente la hernia hiatal pequeña, menor de 3 centímetros aproximadamente, no produce ni mayores síntomas por sí sola. Pero las hernias hiatales grandes, que son aquellas que usualmente miden más de 3 centímetros, sí que pueden producir síntomas, porque es un defecto de esta barrera antirreflujo muy importante, es un defecto mayor de la barrera. Por eso le iba a preguntar, porque cuando dijimos que, cuando usted comentó que probablemente no tenía síntomas, ¿verdad? Hay gente que registra, por ejemplo, que le da un dolor tremendo en el pecho, que incluso lo puede hasta confundir con un problema cardíaco. Sí, sí, sí. Incluso mucha gente dice que previo a una hernia hiatal ha empezado a tener hipo constantemente, Sí. o ha empezado a padecer de acidez. ¿Cómo se pueden presentar estas situaciones? Bueno, la principal consecuencia de la hernia hiatal usualmente se asocia a la producción de reflujo. Reflujo gastro, lo que tenemos en el estómago, esofágico, para arriba, hacia el esófago. Ese contenido del estómago usualmente está cargado de ciertos componentes del jugo gástrico, pero predominantemente el ácido del estómago. La acidez que regurgita, usualmente en los pacientes con hernia hiatal es más frecuente. No solo es más frecuente, sino que es mayor el volumen de regurgitado. Y no solo es mayor el volumen de regurgitado, sino que usualmente entre más grande la hernia, más para arriba llega ese reflujo. Entonces, todos estos componentes, el ácido del estómago, la cantidad de veces que reflujamos y por lo tanto el tiempo total que se expone el esófago al ácido, la cantidad de ácido que llega ahí y qué tan arriba llega a trepar ese ácido, puede producir cada vez más síntomas de acidez, agrura, dolor de pecho, dolor en la parte alta del estómago, en la parte alta del abdomen, aquí donde llamamos la boca del estómago, y esto usualmente es bastante sintomático, tanto así que consultan frecuentemente. Repasemos, doctor, algunos hábitos para ver si verdaderamente es un mito, ¿verdad? Sí. De lo que puedan influir, digamos, en la hernia del hiato. Por ejemplo, la gente que come requete rápido, que parece que, ¿verdad?, que le están poniendo una pistola para que se termine la comida. ¿Esto puede ser perjudicial? Sí, sigamos, hay varias cosas que producen aumento en la regurgitación. Dicho sea de paso, la regurgitación es completamente normal. De hecho, esta válvula que les decía, que pintaba aquí a los lados, que se abre y se cierra, esta válvula pasa abriéndose y cerrando. A lo largo del día, básicamente es una válvula que libera presión, es como la mufla del estómago donde botamos el exceso de gas que tragamos, sobre todo al comer rápido. Sí. Si comemos muy rápido, tragamos mucha aire. Entonces se nos hincha esta parte del estómago que se llama fondo gástrico, se hace una burbuja gaseosa y usualmente esta distensión, este aumento de la presión dentro del estómago se libera a través de la apertura de esta válvula. Entonces eruptamos. El erupto es básicamente un reflujo gaseoso, pero así como se eructa, también se puede reflujar líquido o sólido. Claro. La mayor regurgitación de sólido usualmente termina en un vómito, pero en general el líquido, que es el que regurgitamos con mucha frecuencia, es el causante de la acidez. De esa situación. Ahora, ¿qué pasa con la gente que come digamos que come así, 5 segundos antes de que se va a acostar, ¿verdad?, hasta el día siguiente? ¿Qué tan malo es comer y acostarse? Bueno, eso depende mucho del tipo de barrera anatómica que tengamos. Si somos un muchacho de 14 años, probablemente se coma la pizza en la noche, se acueste y no pasó nada. Recostado en la cama. Pero si ya llegamos avanzando en el almanaque, usualmente terminamos teniendo problemas a la hora de comer. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, con la edad la barrera se deteriora. Por mejor ejercicio que usted tenga, por mejores hábitos, el envejecimiento es un mecanismo que usualmente se puede enlentecer, pero no desaparecer. Entonces todos vamos a tener cada vez más reflujo. Si usted se acuesta, pierde el efecto positivo que puede tener el vaciamiento del esófago y el estómago por gravedad. Entonces cuando usted se acuesta, la posición horizontal hace que usted agarre la bolsa de líquido que tiene dentro del estómago y le dé vuelta. Entonces, ¿qué hace? Básicamente una marea de regurgitación hacia atrás, y entre más contenido tenga usted en su estómago o entre más acabado de comer esté usted, más ácido va a tener ese jugo gástrico. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las comidas frías, verdad? Cuando comemos frío y cuando comemos mucho picante. Bueno, empecemos por el picante. Sí. El picante en particular no es un problema específico para regurgitación. Hay pacientes que tienen sensibilidad a un componente del picante que se llama capsaicina. Ese componente, que viene en muchos de los tipos de chiles picantes o salsas picantes, puede producir sensibilidad en algunos pacientes con producción de hipo, con producción de eructo, sudoración, rubicundez o enrojecimiento facial. Entonces son pacientes hipersensibles a la capsaicina, y esto sí puede, y está demostrado que puede producir ciertas molestias asociadas a la acidez.
Per se, la capsaicina en un paciente con una barrera por reflujo normal no produce mayor regurgitación. De hecho, aumenta el vaciamiento gástrico, o sea, aumenta la velocidad con la que se vacía el estómago y disminuye, por tanto, la posibilidad de reflujar. Claro. En cuanto al el otro componente que me decías era el consumo... Comer frío. Comer frío, bueno. Sobre todo comidas que deberían de ser calientes, Claro. me imagino, ¿verdad? El estómago no se vacía hacia el intestino hasta que la temperatura de su contenido, o sea, de la comida que acabamos de comer, sea caliente o sea frío, llegue a una temperatura más o menos 1.2 grados de la temperatura fisiológica. O sea, si nosotros andamos ahí a 35 grados centígrados, las comidas del estómago se vacían hasta que superen los 34 grados o lleguen a bajar hasta 36. Si está muy frío, se calienta, y si está muy caliente, se enfría hasta lograr esa temperatura. Entonces, entre más dispar esté la temperatura con la temperatura corporal, más dura el estómago en vaciarse. Y entre más dure lleno el estómago, pues más posibilidades de reflujar y tener regurgitación. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por repasar todos nuestros hábitos y recomendaciones, ¿verdad? Para estar bien y poder alimentarnos de manera adecuada. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Que pase feliz día, doctor. Igual.